Des tailleurs. Des tailleurs. La rue des tailleurs. Andy, la hermana más grande de mi mamá, mi papá se murió cuando tenía 42 años. Sí. Y eran 5 hermanas y 6, con la madre 6 mujeres. Y Rachel, la segunda más grande, era como un hombre, se sacrificó para la familia. Estaba dispuesta, nunca dijo la isla de que no tenía el corazón de dejar al resto de la familia. Y tenía aquí un mercería. Une mercería. Vendían hilos. Sí, algunas. Esta calleja se llamaba, aquí les voy a mostrar. Aquí, esta calleja aquí, se llamaba la calle de los Chastres. Ah, très bien. Donc cette rue s'appelait la rue des tailleurs. Aquí la noche hay solo música, bar. Es encina aquí, a 4 años, estaba a la punta ahí. Sí. Viendo la gente viviendo, gritando, alegría, yo me hice de negro humor. Empecé a pensar a los Girodis, a mi padre, a mi madre, a todos. Y a este momento tenía una péndula, un pedacito de papel y escribí el primer poema. Aquí tenía el magazín mi tía. Ah, tío. Esto me lo dijo un señor Turiel hay 20 años y Madame Stella Levy que vive ahora en New York. Repito lo que me dijeron. Aquí tenemos mi tía Rachel en el magazín aquí en esta calle de los Chastres antes de la guerra. Escribí, en la calle de los Chastres estoy caminando, las máquinas de coser no cantan más. Las chastras ya no se pinchan más los dedos, solo siento música alegre y la gente canta, grita, bebe, come, se ríe y baila. No tuvieron mortallas los que la cosían. El Dumán se los llevó por los cielos alejados. La chica Jerusalén de preto está vestida. Y ellos cantan, gritan, beben, comen, se ríen, bailan en la calle que fue la de los Chastres. En tierra ajeno me siento. Ajena, no por dentro de mi alma. Y de aquí empecé a escribir este libro. Nada que por eso quería meldarlo. ¿On continúa? Oui. Estamos siempre en la judería, esto ya lo veis. Sí. No hay nada, no puedo decir nada quién vivía Andy o quién laboraba Andy de que esto. Malosamente solo nuestros padres. Sí. La hermosura tuya es pura, la merezco solo yo. Aquí vivían 5.000 personas. Empezaron unos cuantos a salir de la judería y lo llamaban, salían y empezaron a vivir afuera de Rodis, en la ciudad moderna que llamaban los sefardíes el Maraj. ¿Cuál significa? No sé cuál es el Maraj, pero lo llamaban el Maraj. Hay unas casas con Magen-David, Los que podían hacerlo. Exacto. O sea, los que tenían para, los que ya podían hacerlo, empezaron a salir. El Tinikiji, ¿sabes cuál es Tinikiji? Tinikiji, sí, el Ferrantier. Ah, sí, los tiniqués. Mi papá era Tinikiji. Ah, sí. Sí, el padre de mi papá. Había también los, ¿cómo se llaman? Por los calzados,
Ah, comment se llama? Ceux qui font les chaussures, là. Oh, los papuchis. Sí. Los papuchis, sí. Claro. Imagina que con los chechos, pienso que los papuchis se hacían buenas parejas. Sí, sí. Y que Chapín aquí nunca está, se robinan Sí, sí. en nada de tiempo. ¿Y dónde era la grande sinagoga? Les voy a mostrar ahora. Estamos yendo para ahí. Noches and noches, buenas noches. Aquí estamos, hay dos nombres. Unos dicen que es la calle del Talmud Torah. Otros dicen que es la calle de la Hebra Kadisha. Bon, ¿cuál de los dos es? Yo tengo dos gente que me dicen diferentes cosas. Ok, pero puede ser que el nombre de la Hebra Kadisha... No, los dos van, de que aquí había... Les voy a mostrar. Venga. De enamorar. Donc, c'est Bessimantor. Bessimantor, oui. Alors, le reste, je vous le lis. With a good sign, this 8th day, month of Nissan, 5527. Donc, avec un bon signe, je sais pas. Ce 8e jour du mois de Nissan, 5527, qui correspond à 1767. Ah, c'est du ladino. C'est pas grave, là je n'arrive pas à la traduire. Mais enfin, al parecer que aquí, si metían los libros oui. que se iban a enterrar viejos, o otros dicen que se metían también las cajas para meter los muertos, el cercueil. Entonces, anyway, los dos van al cementerio. Sí, en todo caso. Esto aquí, Doge. ya quitaron la placa, Sí. estaba escrito en hebreo. Sí. Esto era el Kahal Midrash, donc la sinagoga Kahal Midrash, hecha en el 1865. Había un banquero de Istambul, Camondo, que mandó las paras para que fraguen esta quila. Ma ahora se hizo una habitación a gente que moran ahí adentro. Vamos a esto es la puerta de la quila. Sí. Y vamos a ir a la Sierra, a la calle de los ricos. Ah, tío. La calle de los ricos. Ricos. ¿De qué los ricos? De que el gran banquier Al-Hadef sí. vivía ahí y también, atención, Sí. donde pisan los pies. Sí. Espero que la luz esté buena para poder mirar. Aquí se lavaban las manos los judíos antes de entrar a la sinagoga. ¿Ok? Aquí entraban. ¿No pueden ver cómo todo está destruido? Sí. Esto fue destruido a causa de las bombas, cuando los ingleses estaban bombardando la judería. Todo está destruido. Esta es la Levi de New York. Sí. Vivía en una de estas casas. Había casas. Ah, sí, era aquí. Andy hay el árbol. Sí. Aquí había la casa de mi padre. Y me dijo que su casa había caído a causa de las bombas. Y la mujer que era amiga con Alegra, la que murió en los campos, me dijo que aquí la casa estaba. Va. Aquí estamos ahora. Vamos a ver si podemos mirar. Aquí estamos en la calle de los ricos. Y aquí había también la Keilah de los ricos. Ok. Ahora, les voy a decir, se llamaba, les
vou mostrar aqui. Pode... Becimento, donaciones del Comandante Isaac Al-Hadef en favor de la comunidad, no se ve ahí, de la comunidad de Rodis. No, hay que tornar. Cada casa, cuando alquilaban la casa, las parejas iban al colegio rabínico, iba también al refectorio de la escuela y a los probes. Malheureusamente lo podemos solo medir más tarde cuando el sol depende de la luz. Sí, sí. Es claro, ¿eh? Fue hecho en el 1935. Bueno. Más largas. Bien presto ya no se va a ver más. La casa de vuestros parientes era en el cuartier de los Solo en el ricos. vecindad. En el vecindad no era rico, era Tiniquiji. Tiniquiji, sí. Era Tiniquiji. Aquí era la sinagoga de los ricos. Así. Aquí era la sinagoga de los ricos. Fue hecha en el 1870. Y se llamaba, la llamaban la sinagoga de los ricos, pero el verdadero nombre era Kahal Tikkun Hazon. Si hay que hacer muy atención, podemos subir una data hebraica en bajo, pero hay que hacer atención. Bueno. Es 5673. 5673. Alors, sur la dalle. Ah oui, oui, je vois. Vous voyez la date? Oui. Donc, esto era la entrada de la sinagoga de los ricos y la data es 5673. Vous voyez ces maisons, alors petites, vous rentrez à l'intérieur, le haut, c'est immense à l'intérieur. Immense. C'est assez trompeur. Là, vous avez le parquet typique des maisons de l'époque, los chechicos, vous voyez, ven los chechicos en el suelo, así, las casas eran todas así. C'est facile à entretenir avec un jet d'eau. Oui, mais no en casa hay que quitar el polvo. Ah, sí. En casa hay sudar. Sí, Y sí. no son los hombres que lo hacían. Como decía mi madre, para echar la fiel. Ah, sí. Y muy bien. Estamos siempre en la judería. Estamos en la judería. Estamos en la judería. Todo, por ahí hasta por allá. Todo esto, mira las casas, todas fueron destruidas arriba. Estamos arribando en la calle, la calle de los locos, o la calle de los sabios, o la calle de la escuela. Esta es. Vos mostré una boda en la calle. Sí. En esta calle. Una revelación de la Sí. Dijeron a los judíos de desterrar a los muertos. Par Canadá. Fue dado por el gran banquier, lo dio al gobierno italiano en el 1930,
1933. Por esta razón que hay el nombre de una calle. El nombre no lo veo más. Estaba ¿Ah, sí? 3-4 años, el nombre Lo salieron, lo quitaron. tiene alas y el nombre se fuyó. Ah, Que lo entiendan. sí, 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 sí. No sé, aquí había el nombre, no está más. Pero lo pueden ver en las cartas, en los mapas. Aquí está Sí. el Hadef Park, Sí. el jardin del Hadef. Taverna y Laganista. Entonces no se ve, no está escrito. No está escrito. Por ningún lado no está escrito más. Aquí estamos al lado de la Quila La Grande. Ah, sí. ¿Qué es esto? Justo aquí hay que hacer muy atención, no caer. Sí. Tres hermanitas eran blancas de rosa y ramas de flor. Tres hermanitas eran, Sí. Voy a mostrar la Quila La Grande. La Grande, sí. Akahal, Akadosh Agadol. Por aquí. Las dos eran casadas, blancas de rosa y ramas de flor. Las dos eran casadas, la una se te perdió. Las La dos sinagoga La Grande eran casadas. fue construida antes que los judíos de España vengan aquí. Ah, sí. Era bajo de los romañotes, los judíos Sí. romañotes que ya vivían aquí. Fue construida en los 1400 y pico. No estoy seguro de la data exacta, pero antes que lleguen aquí los sefardíes. Hay que hacer muy atención ahora, porque la sinagoga está ahí. Vamos. Blancas de rosa y ramas de flor, su padre con vergüenza a Rodes la envió. Su Passer par là. Qui era la synagogue. Attention, vos lunettes là, monsieur. Merci. Ah, vous n'avez pas de... J'ai Mais pas- je demande... Excusez-moi. Alors, un petit moment. Alors, aquí estaba la Teva. Ahí el Aron HaKodesh. Las dos puertas para entrar y las mujeres estaban en la camareta al lado aquí. Esto lo renovaron a la época de los italianos, que pienso que era en el 1922. Había chicos también aquí, ya lo habían empezado